Un fantasma recorre Costa Rica. Es el fantasma de la libertad. Es el fantasma de la nueva conciencia. Compatriota, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la escoba Punto Social. Hemos visto en estos primeros meses del gobierno del presidente Rodrigo Chávez Robles los insultos de los pachucos del Frente Amplio y de las pachucas del Frente Amplio. Hemos visto la oposición obtusa de algunos diputados en la Asamblea Legislativa. Hemos visto la charlatanería politiquera de media docena de diputados y la prensa canalla en torno a un troll que conmovió los medios de comunicación canalla y las graderías de sol de Cuesta de Moras. Hemos visto al presidente Chávez como el gobernante mejor calificado en el último medio siglo de historia política de Costa Rica. Vimos, empezando el gobierno, la llamada de atención que el presidente de la República le dio al presidente de la Corte de entonces, Fernando Cruz, regañada que provocó la ira de algunos magistrados que se sacaron el clavo con el presidente con aquel vomitivo de resolución de la Sala Constitucional sobre el Parque Viva. La historia recordará y señalará todo lo que hubo detrás de esa crónica anunciada de una sacada de clavo de la Corte Profunda con el presidente de la República. Cuando hablamos de la oposición obtusa en Cuesta de Moras, hablamos de esos escándalos que hacen de temas insignificantes para tapar los grandes temas que han de discutirse en un parlamento serio, cosa que un día no y otro tampoco vemos en esa hermosa sala del plenario de la Asamblea Legislativa. No se habla en la prensa canalla de la revisión técnica vehicular y del bajonazo de las tarifas y de la calidad del servicio después de que el gobierno echó a Riteve. No se habla de lo que los gobiernos anteriores han ocultado con la Ruta 27 y el meganegocio de Global Vía, que no se ven por ninguna parte los arreglos y los ajustes que hay que hacer en esa carretera de conformidad con el platal que se ganan en Global Vía. ¿Por qué la oposición obtusa y la prensa canalla no habla de los $300,000 que descubrió el Ministerio de Transportes y que se van a ahorrar? ¿Quiénes? Ustedes, compatriotas, nosotros los costarricenses. Nada se habla de la propaganda política que durante decenios fue controlada por la casta codiciosa y la prensa canalla. Repetimos, la nación ha sido condenada muchas veces por mentir y por insultar a don Pepe Figueres, a don Daniel Oduber y hasta este servidor, un simple ciudadano y abogado que no se dejó
de las calumnias y de las injurias de la nación. Y condené a Eduardo Ulibarri por mentiroso y por injuriador. Y ahora, como no soporta Eduardo René Ulibarri tener un antecedente penal, él y su gran amigo Armando González tienen un pacto secreto con Villalta y el Frente Amplio para eliminar los delitos contra el honor, de manera que Ulibarri vuelva a quedar sin mancha en el registro judicial de delincuentes. Miren hasta dónde ha llegado el servilismo de Villalta y el Frente Amplio de promover un proyecto de ley para acabar con los delitos contra el honor. ¿Qué será? Que a estos chancletudos no les enseñaron que el honor es un derecho humano y que en todos los países civilizados del mundo, en Europa, en América y en el mundo entero, existen los delitos contra el honor. Pero la charlatanería del Frente Amplio es tan inimaginable que se atreven a decir que quitando los pocos juicios que hay en los tribunales penales sobre delitos contra el honor, se va a desahogar la justicia penal. Charlatanes, demagogos, serviles de la prensa canalla. Vean las estadísticas, los juicios por delitos contra el honor son insignificantes en la estadística de la justicia penal costarricense. Pero también todas las formas de propaganda han ido cambiando. El impacto de Internet y de las redes sociales ya superaron las pintas, los grafitis, los volantes, las plazas públicas, las banderas, las insignias, y ahora todo es digital, todo es cibernético, se mueve así. Ya no hay lunemiel después de las elecciones. Las redes sociales y la prensa canalla desde el 9 de mayo pasado gritaban y chillaban contra el gobierno, como lo hicieron durante toda la campaña electoral. Vean qué interesante cómo la comunicación presidencial de este gobierno ha dejado viendo pa'l techo a toda la prensa canalla. Las conferencias presidenciales a las que muchos de la prensa canalla ni van porque la ven por Facebook, son perezosos, y si van a hacer preguntas, lo que preguntan son yeguadas, superó los límites de la comunicación presidencial de los últimos, no sé, 8, 9 gobiernos, que si no hablaban a través de Teletica o de La Nación, nadie los podía oír. Por favor, vean las encuestas, vean la encuesta de Sid Gallup. El mejor presidente, el presidente mejor calificado en los últimos 45 años. Y con el ataque impenitente de la prensa canalla, La Nación y Mando Quiebrasillas, Teletica y Cejas, Nacho Sugar Daddy, Randall Rorro de Repretel, Amelia Rueda, Vilma Ibarra, y ahí aparece el delfín de la prensa, el delfín del PAC, de vez en cuando moviendo su trompa. Pero bueno, ya se le ha caído todo el chorro de plata que recibían. Con todo y la prensa canalla en contra, atacando, mintiendo, engañando, manipulando, el presidente mejor calificado en 45 años. Por eso están chivísimas. Porque les dejaron de pagar los miles de millones que el gobiernillo de Carlos Alvarado les giraba
para seguir gobernando al estilo de la izquierda suramericana. Acuérdese de UPAD. Ahora hay unos diputados y diputadas que hacen un escándalo por un troll. Fíjese lo que dijeron cuando se destapó lo de UPAD. Ni siquiera chistaron. Esos sí eran troles de troles en el despacho del presidente de la República. La millonada, que no se me olvide, el más venenoso de la prensa canalla, Baruch BCTCR hoy. Otro chorro de plata que le pagaron. ¿Y por qué está chiva Baruch? Porque le dejaron de alquilar un Caramanchel que no servía para el uso humano, donde estaba una parte del Ministerio de Educación. ¿Y por qué se puso tan chiva la Nación? Porque a la esposa de Lico Jiménez, una de las señoras, Marín Raventós, le dejaron de alquilar otro cuchitril vedado para ser utilizado por seres humanos. Se puso como los demonios. Por eso es el odio y la ira que tienen contra la ministra de Salud. Ahora sale una académica de la Facultad de Microbiología de la UCR, como si no conociéramos su militancia política, despotricando contra la ministra y haciendo una renuncia de una comisión técnica. ¡Uy! ¡Qué miedo! Habría que ver a las feministas de la UCR también. Una que se puso chivísima porque no la pusieron de candidata a la vicepresidencia por Villalta, frente a amplistas que viven de ese cuenterete que tiene. ¿Por qué no dicen nada de los ataques a la mujer, que es la ministra de Salud? Porque son politiqueras, porque están interesadas, porque todo es el mismo juego que se les está cayendo. ¿Por qué no hablan de la reconstrucción del aeropuerto Daniel Oduber? ¿Por qué no hablan de lo que está pasando en Conavi y el MOB? ¿Por qué no hablan del tema de las medicinas? ¿Por qué no hablan del precio del arroz o del aguacate? ¿Se acuerdan cuando el tortón de Dalanese con los aguacates, lo que le costó al país ese dalanesazo en un gobierno del PAC? Por favor, ya el fantasma que recorre Costa Rica de la nueva conciencia y de la libertad tiene aterrorizados a toda la turba y recua de vividores, mentirosos y politiqueros, especialmente de la prensa canalla, que se nutrían como parásitos de los fondos públicos con propaganda estúpida pagada por los gobiernos del PAC. Claro que están pasando cosas muy importantes. La más importante es que el fantasma de la libertad y la nueva conciencia sigue creciendo y aterrorizando a estos mismos, los enemigos de la sociedad civil de siempre. Buenas tardes, compatriota.